Continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis. Hoy tenemos el capítulo 9, las cosas que sucederán después de estas, el séptimo sello, la quinta y sexta trompeta. Apocalipsis 19:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. En el momento en que el quinto ángel toca la trompeta, cae del cielo a la tierra una estrella. Juan no especifica qué es esa estrella, pero no se trata de una estrella o de un astro como tal, más bien se trata de un ser viviente y pensante. La razón para decirlo es que se le dio la llave del abismo. En Apocalipsis 12:4, en su parte A dice, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Un ser angélico puede ser un ángel de Dios o un ángel del diablo. Entonces la pregunta es, ¿esa estrella será un ángel de Dios? Y la respuesta es no, porque como vemos, no es enviado desde el cielo por Dios a la tierra, más bien cae del cielo. Existe un precedente de esto. Jesús lo vio y lo dijo en Lucas 10, 17 al 18, cuando dijo, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Cada vez que las tinieblas son derrotadas, Satanás cae de su estado al polvo de la tierra. Y esa estrella es el ángel de más alto rango en la escala demoníaca. Se trata del propio Satanás. La caída de Lucifer. Antes de la creación del hombre, Lucifer, o sea, el antiguo Satanás, ya fue echado del tercer cielo, el cielo donde se encuentra Dios junto con todos sus ángeles. Eso lo podemos ver en Ezequiel 28 del 11 al 19 o en Isaías 14 del 12 al 15. En la actualidad está en el sistema solar, o sea, en el segundo cielo, y en la atmósfera terrestre, que es el primer cielo. En Efesios 12, en su parte C, nos dice que nuestra lucha contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en cuanto afuera de la tierra se refiere. Dentro de poco, también será echado de los lugares celestes, pero ahora sí va a ser echado a la tierra, porque en este momento solo está en la atmósfera terrestre. Apocalipsis 12, 7 y 8 dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Aquí lo que nos está diciendo es que las fuerzas del Señor encabezadas por Miguel van a pelear contra el dragón que es Satanás y sus demonios, donde ellos van a ser derrotados. Y como consecuencia, pues ya no podrán quedarse más tiempo en el cielo. Todos serán echados definitivamente a la tierra. Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Bueno. Y sigue diciendo el versículo 1 del Apocalipsis. Dice, y se le dio la llave del pozo del abismo. Satanás actualmente no tiene la llave del Hades. Esa llave la tiene Cristo. Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese es Jesucristo hablándole a Juan. Eso significa que a causa de la victoria de Cristo sobre el diablo no puede hacer absolutamente nada sin el permiso de Dios. Lo que sí es que por un momento se le va a dar la llave del abismo, pero solamente para que se cumplan los designios de Dios. Apocalipsis 9:2 dice, y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Con la llave se va a abrir el pozo, que es el acceso al abismo, y al hacerlo va a subir humo de lo más profundo de la tierra, que es donde se halla el infierno. El humo será tanto que oscurecerá el sol y va a llenar el aire. Me imagino que también va a salir un hedor que va a inundar el ambiente, o sea, todo va a apestar, supongo yo.
Apocalipsis 9:3 en su parte A dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Así como va a subir ese humo, también van a subir demonios con él, muchos demonios. Y todos van a ser aparentemente en forma de langosta. Las langostas forman plagas que a donde van lo arrasan todo. Y lo que Juan está diciendo es que los demonios son tantísimos que no se podrán contar. Por eso dice que parecerán langostas terrestres. Bueno, el infierno está literalmente en el interior de la tierra. Allí hay muchísimas legiones de demonios y la gran mayoría de ellos están presos, pero por designio de Dios, Satanás los va a ir a soltar por un tiempo. Dice segunda de Pedro 2:4, dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí el apóstol Pedro se refiere a los ángeles que pecaron y que fueron arrojados a prisiones de oscuridad en el infierno. Bueno, esos son los demonios que pervirtieron e infectaron a la gente que vivió antes del diluvio universal. Y eso lo podemos ver en Génesis 6 del 2 al 4. Allí dice, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Aquí el término hijas de los hombres se refiere a las mujeres impías que descendían de Caín y eran una generación sin ninguna cualidad espiritual. Además, fíjense, cada vez que se echaban demonios de una persona, Dios los enviaba al abismo. Lucas 8:30-31 dice, cuando Jesús se encontró con el endemoniado gadareno, habló con el demonio. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque somos muchos, muchos. O sea, muchos demonios habían entrado en él y esos demonios le rogaban que no los mandase ir al infierno. Los demonios sabían que iban a ser echados al abismo en el infierno, donde iban a permanecer atados. Para llegado el momento, Dios le iba a dar al diablo la oportunidad de liberar a todos los demonios que están presos en el infierno. Y los iba a liberar para soltarlos sobre la tierra. Y eso va a ser algo terrible para los impíos que vivan en esos tiempos, en esos días, para los moradores de la tierra, a los hombres sin Dios. Apocalipsis 9:3 en su parte B dice, y se les dio poder, como tienen poder los escorpiones de la tierra. La palabra poder es en realidad o significa en realidad autoridad. A esos demonios se les va a dar autoridad porque poder ya tienen. Y con la autoridad se les va a dar permiso para que actúen como los escorpiones. Y van a hundir literalmente así el aguijón ponzoñoso en la carne, o sea, en las pieles, en los cuerpos de los impíos. Apocalipsis 9:4 dice, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Curiosamente, fíjense, a diferencia de las langostas comunes, que ellas sí devoran todo tipo de vegetal, toda hierba, estos demonios en aparente forma de langosta no le van a hacer daño a la naturaleza vegetal, solamente a los hombres enemigos de Dios. Pero los creyentes de esa época, además de los 144,000 que ya fueron sellados, van a tener también el sello de Dios en sus frentes. Y ese va a ser el distintivo de que esas personas pertenecen a Dios y van a ser protegidos sobrenaturalmente. Apocalipsis 9:5 dice, y les fue dado no que los matasen,
sino que los atormentasen 5 meses. O sea, está hablando de las langostas. Y su tormento para los hombres era como tormento de escorpión cuando llega al hombre. Las langostas demonios van a tener autoridad solo para atormentar, no para matar. Y lo van a poder hacer durante 5 meses. Imagínense ustedes estar sufriendo ese aguijón 5 meses ahí, ese dolor. Bueno, pues curiosamente, ese es el tiempo de vida de una langosta que vive solo durante la primavera y el verano. A esos demonios los van a ver todos los impíos, porque van a tener un cuerpo que Juan describe más adelante. Más adelante vamos a saber cómo eran. Y así como son tangibles al ojo porque se pueden percibir, se pueden ver, su tormento también lo va a hacer. O sea, todo mundo va a ver el sufrimiento del otro. La escritura lo compara con la picadura del escorpión, que aunque es muy dolorosa y pues es angustiador por necesidad, imagínense ver aquel animal y que te pica y todo, pues raramente es mortal. Por eso estas no los van a matar, solamente los van a atormentar. Bueno, Apocalipsis 9:6 dice, y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte va a huir de ellos. El tormento que les producirán esos seres infernales será tan grande que los hombres van a desear y van a buscar morir, pero no podrán, porque no se les va a permitir morir en ese tiempo. ¿Y por qué no se les van a permitir morir? Porque ellos van a tener que padecer ese tormento. Lo van a tener que sufrir. Apocalipsis 9, del 7 al 10 dice, aquí ya está la descripción de las langostas. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses, o sea, durante el tiempo de vida de una langosta. Bueno, la escritura describe el aspecto de esos demonios langosta, pero evidentemente no son ni langostas comunes ni cualquier otro tipo de animal. Son seres inteligentes. Ellos recibieron órdenes y lo único que estaban haciendo era cumplirlas. Esos demonios fueron soltados del infierno por un tiempo. Su finalidad era atormentar a los hombres impíos. No se nos olvide que son demonios que tienen cuerpos monstruosos. Y en cuanto a su aspecto, dice Juan que eran como caballos de guerra, que son como caballos preparados para la guerra más bien. Y aquí nos habla que son seres poderosos y que son capaces de infligir daño o castigo, así como los caballos de los guerreros que eran como máquinas de guerra de la antigüedad. También vemos que su primera apariencia es de animal, no es una apariencia de hombre, sino más bien de un animal. Y dice que sus cabezas estaban coronadas. O sea, quiere decir eso que tienen cabezas y sobre ellas era algo así como coronas de oro. Y esa es una señal del éxito que tienen ellos en su misión. Esta no es una escaramuza de Satanás. Es un castigo que Dios envía a los hombres impíos y que el mismo Satanás es usado para ponerla por obra. Dice que tiene tiene caras humanas, o sea, tienen rostros de apariencia humana. Eso nos dice que son seres inteligentes, no son ni máquinas ni animales, aunque parezcan que actúen como máquinas, ¿verdad? Por su fuerza y destructora, no. No son ni máquinas ni animales, tampoco son hombres, son demonios. Es decir, son ángeles caídos. Bueno, tienen, dice, cabello como de mujer. Son seres pervertidos. Ellos intentan aparentar que son bellos como lo es el cabello de la mujer, el cabello largo de la mujer, imagínense. Pero eso no es más que un engaño y es una perversión y eso es muy típico de los demonios. Dice que tienen dientes como de león. Joel 1:6
Dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Aquí el profeta Joel hace una descripción de un pueblo fuerte e innumerable que tenían dientes como de león. Este es el precedente que encontramos en la escritura. Y aquí Juan también nos dice que esos seres demoníacos tenían dientes fuertes como los que tiene el león. El león destruye a sus presas con sus dientes. Y seguramente así es como se defenderán de todo aquel que ose atacarles. O sea, no lo van a permitir. Se van a defender hasta destrozar a las personas. No las van a matar, más bien hasta atormentarlas. Bueno, dice que tienen corazas como de hierro. Y eso nos habla de protección. No será posible destruirlos con el simple esfuerzo humano. Pero además, como son demonios, pues no van a poder ser muertos. Imagínense cuando uno pisa un escarabajo, truena así bien feo, como que está duro. Yo supongo que estas corazas, imagínense, si son como de hierro, porque no dice que sean de hierro, sino que son como de hierro, van a ser muy fuertes. Entonces no va a ser posible destruirlos. Pero también dice que tienen alas. Y a semejanza de las langostas comunes, esos seres demoníacos pueden volar y además emitir fuertes ruidos, o sea, cuando lo hacen. Y esa es otra prueba de que van a tener apariencia física y que por tanto se podrán ver y además se podrán oír. Y dice que con colas y aguijones de escorpiones. Este es el poder de su tormento. Porque con esos aguijones, como los de los escorpiones, van a torturar a los impíos durante 5 largos meses que les van a parecer siglos. Es evidente que después de ese tiempo, esta plaga pues va a cesar, ¿verdad? Todos esos elementos sirven para simbolizar el gran poder que tienen para hacer daño. Poseen la rapidez del caballo, la sagacidad del hombre, el atractivo de la mujer, la fuerza del león, la voracidad de la langosta y el veneno del escorpión. Y esto todavía no ha ocurrido. Es un evento que está en el futuro, cuando afortunadamente la iglesia ya no va a estar aquí y el mundo sin Dios esté bajo los juicios de Dios, como este del que estamos hablando en concreto. Apocalipsis 9:11. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Estos demonios langosta no podrán hacer lo que quieran. Ellos solamente van a seguir órdenes específicas de parte de su jefe o de su rey, que es el ángel del abismo, es decir, el demonio principal del infierno, el destructor. Eso es lo que significa Abadón. Job 28:22 dice, el Abadón y la muerte dijeron, su fama hemos oído con nuestros oídos. El profeta nos cita y traduce el nombre del demonio principal, jefe de todos los demonios. Nosotros debemos de entender por ello que esta plaga se va a extender por toda la tierra, sobre el Israel sin Dios, de esas profundidades. Posiblemente en ese momento vaya a surgir el que ocupará el lugar del cuerpo del que será el anticristo o la bestia cuando resucite. Dice Apocalipsis 13:3, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Si eso es así, en ese tiempo van a comenzar los 42 meses del reinado de la bestia. Eso significa que se estaría a la mitad de la tribulación, para dar inicio a la gran tribulación. Apocalipsis 9:12 dice, el primer ay pasó, o sea, el primer lamento. Vienen aún 2 ayes después de esto. De los 3 ayes, o sea, de los 3 lamentos emitidos por el águila volando en el cenit sobre la tierra y que vimos en Apocalipsis 8:13, acaba de pasar el correspondiente al 5.º ángel con su trompeta. Todavía tienen que acontecer 2 más, 2 ayes más. Eso quiere decir que todavía queda mucho más juicio por delante, o sea, todavía falta. Apocalipsis 9:13 nos dice, el 6.º ángel tocó la trompeta
y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. Como vemos, ahora le toca el turno al sexto ángel, que toca su trompeta y va a poner en marcha el sexto juicio de las trompetas. Apocalipsis 9:14 dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Juan oye una voz que parte de entre los 4 cuernos, o sea, o esquinas, ¿verdad?, del altar de oro en el cielo, el que está delante de la misma presencia de Dios, que le ordena a ese mismo ángel desatar a 4 poderosos demonios que están atados en un lugar específico de la tierra, porque le dice, están junto al río Éufrates, y eso es un lugar específico. Génesis 10, 8 al 9 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y Génesis 11 del 1 al 9, ahí también nos habla de él. Ahora la plaga no viene directamente del infierno, pero sí viene de un lugar geográfico del cual a través de los siglos ha salido mucha destrucción y odio. Y se trata de la ribera del Éufrates. De ese lugar surgieron las religiones idólatras y la rebelión contra Dios. Y más tarde, entre otros terribles enemigos de Israel, los imperios babilónico y persa, donde actualmente se encuentran Irak e Irán. Esa es la zona de Mesopotamia, donde estaba el huerto del Edén, que después de la caída de los primeros padres, nunca ha sido un lugar pacífico. Allí empezó la maldición. Acuérdense que fue Mesopotamia, luego fue Babilonia y ahora es Irak. Pero primero fue la tierra de los caldeos, acuérdense. Bueno, en el capítulo 8, versículo 13, vimos lo que acontecerá con las primeras 4 trompetas. Pero dejamos pendiente el último versículo, el cual es una advertencia y lamento. A ese lamento se le conoce como el primer ay. Es un grito de lamento y dolor. Lamento porque el pueblo no se arrepintió. Y dolor, pues por su falta de arrepentimiento. Dice Apocalipsis 9:15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Esta orden será cumplida. Y esos 4 demonios que están atados y que van a ser completamente destructivos y están a la espera de ser soltados en una hora específica en el tiempo, cuya finalidad va a ser destruir con la muerte nada menos que a la tercera parte de la humanidad, no a toda la humanidad, sino solamente a la tercera parte. Y eso es diferente de las langostas del ay que vimos ahorita, del anterior. Esos demonios seguramente se hayan encadenados debido a su alta peligrosidad y están restringidos en su poder de hacer mal. Sin embargo, van a ser soltados para que lo hagan y sirvan a los propósitos divinos de juicio. El río Éufrates formaba la frontera con el pueblo de Dios y representaba una perpetua amenaza. Del Éufrates acostumbraban venir las continuas invasiones que sufría el pueblo de Dios. Dice Génesis 15:18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Pensemos que si el jinete del caballo amarillo del 4º sello de Apocalipsis 6:8 va a destruir a la 4ª parte de la humanidad, esta vez solamente va a ser destruida la 3ª. Vemos entonces que conforme el tiempo de la gran tribulación avanza y los hombres endurecen más su corazón para no arrepentirse de sus pecados, los juicios van a ser cada vez más severos. Dice el texto, hora, día, mes y año. Juan nos dice con todo detalle que habrá un momento muy específico en el tiempo cuando eso ocurra. Por eso nos dice hora, día, mes y año.
De alguna manera Dios quiere decirnos que todo lo que va a acontecer en cuanto a estas cosas ya está bien dispuesto y ordenado. Y eso significa que Dios no solamente sabe el año, sabe también el mes, el día e incluso la hora. Eso habla de un acontecimiento inminente y que va a suceder en un momento muy específico, muy concreto. Por eso dice, serán liberados en la hora, el día, el mes y el año que Dios había predeterminado muchísimo tiempo antes, yo creo que desde la creación. Y ningún poder humano ni demoníaco va a cambiar el momento en que deba suceder, porque todo está bajo el perfecto control de Dios, absolutamente todo. Así es que usted déjese andar diciendo, orando para que Dios tome el control. ¿Quién le dijo a usted que Dios no tiene el control, caramba? Apocalipsis 9:16. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. ¿Qué son esos jinetes? ¿Hombres o demonios? ¿Son demonios como las langostas? ¿O son realmente hombres poseídos de demonios? Bueno, posiblemente hombres poseídos de demonios, aunque la imagen asociada con los caballos y las plagas que resultan crean la posibilidad de que los jinetes sean demoníacos y no seres humanos. Pero el número de 200 millones de soldados no nos debe hacer dudar, porque solamente en el país del dragón, en el año 1977, ese era el número de su ejército. La otra cosa sería como mover un ejército de ese tamaño. Cuando hablo del país del dragón, estoy hablando de China. Más adelante en esta profecía encontramos lo siguiente. En Apocalipsis 16:12 dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Todo parece indicar que con el cumplimiento de lo que narra este versículo, ese ejército del oriente va a poder avanzar cruzando el Éufrates cuando ya esté seco y va a hacerlo hasta hacia Tierra Santa. Siendo así, pues ese sería el preludio de la guerra de Armagedón. Apocalipsis 9:17. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Juan nos advierte que vio en visión. La pregunta aquí es, ¿hasta qué punto lo que vio en visión es la realidad exacta? ¿Por qué? Bueno, pues porque a veces las visiones no nos dan una perspectiva concreta y natural de cómo van a ser las cosas. Y en este caso, pues realmente no lo sabemos, no lo podemos asegurar, solamente podemos analizar lo que previamente Juan vio en visión. Apocalipsis 9:18 dice, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. No es extraño que esta plaga, que en realidad son 3, y que va a exterminar a la tercera parte de la humanidad, tenga que ver con esa zona del río Éufrates. Allí se originó la rebelión contra Dios y continuará en la persona de la bestia, su ejército y su gobierno mundial hasta el fin, cuando venga Cristo, el león de la tribu de Judá, y detenga al enemigo. Dice Apocalipsis 5:5, uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y ese león de la tribu de Judá, la raíz de David, es el Señor Jesucristo. Gloria sea su nombre. Primero, si se va a tratar de un ejército como los de hoy en día, pues Juan difícilmente lo podía entender, ya que pues todos sabemos, ¿verdad?, que los ejércitos de hoy en día nada tienen que ver con los de esa época, excepto por el hecho de que también están formados por hombres. Pero a ver, pensemos en aviones, en tanques, en armamento sofisticado, que si lo comparamos con jinetes con sus caballos, espadas y lanzas, pues la verdad es que tienen muy poco, o mejor dicho, no tienen nada en común. Pero lo que hace Juan es describirnos que lo primero que ve son caballos con sus respectivos jinetes, y él los ve protegidos con corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Si se tratase de un ejército compuesto por hombres, pues puede tratarse de vehículos blindados que emiten fuego,
tal vez hasta, no sé, algún arma biológica o química que actualmente están prohibidas, pues porque causan muertes masivas, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero luego dice el texto, dice, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salían fuego, humo y azufre. Pues evidentemente no se trata de caballos en sí. Y si seguimos hablando de un ejército compuesto por hombres, pues entonces hay que pensar en la tecnología actual para la guerra. Porque miren, el león es símbolo de fuerza y de poder. Y Juan nos está diciendo que la fuerza y el poder destructivos parten de cañones, a los que Juan les llama cabezas que escupen fuego, entendiéndolo esto como que si son proyectiles, como humo, como azufre, no sé, gases tóxicos, etcétera, ¿verdad? Muchas cosas puede ser. El azufre, pues ya sabemos que es un compuesto de la pólvora. Y eso nos dice que efectivamente se trata de vehículos motorizados de tierra y aire que son blindados para la guerra, que están en plena acción en ese momento, ¿verdad? Que ve Juan. Apocalipsis 9:18 dice, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Juan no nos da detalles de a qué 3 plagas se está refiriendo, ya que solo la sexta trompeta conlleva la aniquilación de la tercera parte de la humanidad. Podemos imaginar que esas 3 plagas pues son los 3 ataques o digamos las 3 batallas que van a dar como resultado la muerte de la tercera parte de los hombres impíos. Y Juan dice que esos millones de personas van a morir como resultado de la destrucción que proviene de los caballos y sus jinetes. Nosotros no deberíamos de pensar que esos caballos son solamente tanques. O sea, si el ejército es humano, entonces se trata de vehículos de tierra o de aire, porque los caballos se mueven con un poder de destrucción sin precedentes. Apocalipsis 9:19. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. Si matan con las colas, nos hace pensar en helicópteros disparando misiles hacia adelante y hacia atrás. Y al mismo tiempo disparar pues con ametralladoras que tienen una capacidad destructora pues impresionante, o sea, no se puede describir. ¿Por qué? Pues ¿cómo podría Juan describir lo que es un helicóptero si no lo viera en visión? Porque con el limitado conocimiento de su época, pues yo creo que le era muy difícil poder describirlo. Y él lo hizo pues con lo que tenía a su alrededor, con lo que él conocía de su entorno. Apocalipsis 9, 20 y 21 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Dios sabe que así va a ser porque el hombre se ha endiosado. El hombre se cree faraón de la época de Moisés y cree que puede regir y dirigir su vida. No admite que otro, ni siquiera el verdadero Dios al que ignora, le diga lo que tiene que hacer. El hombre olvida que la vida que presume le fue dada por Dios. Y viendo cómo la tercera parte de la humanidad es destruida, lejos de reconocer a Dios y humillarse en arrepentimiento ante Él, la gente impía se va a endurecer más y se va a creer mejor que Dios, va a ignorar en su necedad que es Dios quien envía ese juicio. Por eso dice, y no se arrepintieron. Hasta ahora, la plaga de la sexta trompeta es el mayor castigo de los mencionados, y sin embargo, los hombres no se arrepentirán. Por eso se pregunta en Juan 4:17, dice, ¿será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? Bueno, pues miren, como leemos, ya desde la antigüedad el hombre soberbio se ha creído mejor que Dios. Y Job nos lo está mencionando en el texto. Por tanto, el resultado de esa rebelión contra Dios va a ser caer más y más en la trampa del pecado y del vicio.
obras muertas, obras o idolatría, culto a los demonios, homicidios, hechicerías, uso pecaminoso y pervertido del sexo, robos, estafas y un larguísimo etcétera. Obras del mal todas, ¿verdad? Por las cuales Dios va a enviar todavía más juicios. Y luego dice, en cuanto a adorar a los demonios, porque así habla el texto, aquí debo decir que no es exclusivo de los satanistas, de los grupos y similares, ¿verdad? Sino de la gente común y corriente que no tiene a Dios. Cada vez que la gente exalta la obra perversa e impía de cualquier persona que no tenga a Dios, está exaltando a los demonios que están en esas personas. Y esa es adoración a los demonios, es idolatría. Y luego dice que tampoco se van a arrepentir de sus hechicerías. De hecho, la palabra que se usa aquí es muy interesante. De ella se deriva la palabra farmacia, que realmente quiere decir hechicería y droga. Y el hombre hace una de dos cosas cuando se enfrenta a un juicio de Dios. O se arrepiente y se vuelve a él, o se endurece más que antes. Y como ya vimos en este capítulo, la humanidad impía de ese tiempo se va a endurecer cada vez más. El Señor nos bendice. Nos escuchamos en la próxima.